Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles, la Comisión BIM del Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Profesional Joven les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Viajando del BIM al CIM, con los panelistas, el ingeniero Orlando Murillo Alvarado y el ingeniero Leonardo Morales Conejo. Antes de presentar a nuestros panelistas, recordarles que esta charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, las consultas quedarán para el finalizar de la conferencia. Pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte superior de esta aplicación. Ahora bien, presento a nuestros panelistas que nos acompañan esta tarde. El ingeniero Leonardo Morales Conejo es ingeniero civil con 22 años de experiencia en proyectos de generación y transmisión eléctrica. Actualmente trabaja en el Instituto Costarricense de Electricidad en la gerencia de tecnología y servicios digitales. Tiene un máster BIM Management en infraestructura e ingeniería civil. Posee una maestría en administración de proyectos. Además, certificaciones en Project Management Professional y Scrum Master. Es integrante del Comité INTECO para la revisión de las normas BIM, representante del ICE en el Comité Interinstitucional para la implementación BIM del Gobierno de Costa Rica. También es integrante del Comité BIM del Colegio de Ingenieros Civiles, de la Comisión Paritaria BIM del CEFIA y Red BIM de Gobiernos Latinoamericanos. Actualmente trabaja como líder técnico y Service Management en soluciones digitales en el ICE. También tendremos con nosotros al ingeniero Orlando Murillo Alvarado, el cual tiene una diplomatura en Smart City de la Universidad Austral, Hertie School of Governance de Buenos Aires, Berlín. Tiene un máster Executive en Dirección y Gestión Medioambiental de la Escuela de Negocios de Organización Industrial en Madrid, España. También tiene un Master in Business Administration, Banca y Finanzas de la National University de San Diego, California. Y es licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. También es vicepresidente del Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, es CEO del Instituto Costarricense de Ciudades Inteligentes, vicepresidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles y tesorero de la Junta Administradora del Régimen de Mutualidad del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Ex profesor universitario de la carrera de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Costa Rica y en la maestría de Arquitectura Tropical de la Universidad de Costa Rica. También ejercicio profesional mayoritario en diseño, construcción, mantenimiento y modernización de infraestructura para la industria de las telecomunicaciones y energía, así como construcción de edificios y vivienda en general. Reforzamiento de estructuras para respuestas sismo resistentes. Por otra parte, es investigador de ciudades inteligentes, emisiones de antenas de tecnología de teléfonos móviles y respuesta de líneas vitales, en caso de sismo. Y por otra parte, es expositor internacional del tema de ciudades inteligentes sostenibles, resistentes e inclusivas, movilidad sostenible. Ahora bien, les doy la palabra a los panelistas para que inicien su conferencia, iniciando con el ingeniero Leonardo Morales. Adelante, don Leonardo. Don Leonardo está muteado. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. La verdad es que es un gran honor estar por acá y poder presentarles este tema. El objetivo principal del tema del día de hoy es prácticamente hablar un poco de un método de trabajo que ya pues ha calado un poco en el país sobre el BIM, que es el Building Information Modeling, y cómo poco a poco se va a ir transformando o cómo se puede combinar de una manera efectiva totalmente con lo que son ciudades inteligentes o lo que le llaman City Information Modeling, que es CIM. Para poder cumplir este objetivo tenemos una serie
de temas los cuales queremos ir hablando. Y son como tres grandes temas. Primero, definir bien lo que es BIM, cuáles son sus beneficios, la definición de SIM, cuáles son sus beneficios, y a partir del sexto punto, que es la relación entre BIM y SIM, es ver cómo se va haciendo, cómo se va transformando o cómo podemos viajar de estos dos métodos de trabajo para poder pasar de lo que conocemos como BIM hasta el tema de las ciudades inteligentes o City Information Modeling. Finalmente vamos a hablar un par de casos, de estudios que se han hecho en las ciudades de Singapur y Berlín, y finalmente algunas tendencias emergentes relacionadas a el tema y que nos pueden ayudar en mucho sobre cómo manejar la información y datos en ciudades inteligentes. Sin más, bueno, vamos a hablar un poco del BIM. Con respecto a qué es BIM, muchas veces se define como un modelo tridimensional con información. Yo a veces prefiero decir que es un método de trabajo. Este método de trabajo es un gestor de información. Este me va a ayudar a gestionar la información con la gran ventaja de que nosotros podemos interactuar por medio de este modelo tridimensionalmente. La información no van a ser datos puros, sino que vamos a tener una interacción de un modelo tridimensional. Pensemos en una infraestructura, pensemos en un edificio, en una casa, en un puente, donde nosotros podemos, al picar, accesar información. De igual manera, toda esta estructura de datos que tenemos dentro del BIM se puede pasar a tablas para poder hacer procesos y análisis de datos, los cuales nos van a permitir tomar decisiones. Esta información, si bien cuando nosotros hablamos de BIM, la I es la parte más importante, que es de información, pero generalmente cuando hablamos Building Information Modeling, estamos hablando del modelado de información de la construcción, pero ya no está tan enfocada en la parte de construcción. El BIM se ha ampliado y se puede trabajar en cada una de las etapas del proyecto, pensando desde las etapas de planificación, anteproyectos, diseño, construcción, operación y mantenimiento, y finalmente llegamos hasta la parte de demolición o desmantelamiento. Todo este proceso de información que nosotros tenemos en los proyectos se van a guardar y se van a respaldar en los entornos comunes de datos, que es una de las grandes herramientas que se tiene en el BIM, y que nos van a permitir salvaguardar esta información a lo largo de los años. Hay un concepto de la data oscura o los datos oscuros, donde se indica que cerca del 90% de la información se pierde cuando pasamos de la parte de construcción a operación y mantenimiento. Y nosotros lo podemos ver. Planos, algunos diseños quedan en las computadoras, no hay una estructura única para guardar toda la información y entonces esa queda en diferentes personas, y cuando pasamos a operación y mantenimiento prácticamente terminamos con un juego de planos y en la mejor de los casos un modelo tridimensional que me permita chequear algunos datos, pero mucha de la información se pierde, todo ese historial se pierde. Entonces parte también de manejar lo que es el método de trabajo BIM es evitar que todo ese tipo de información se pierda. Y esto pues lo que nos lleva a su vez es a tener una serie de elementos que tenemos que salvaguardar dentro de nuestros modelos. Y entonces pasamos a esta otra filmina donde nosotros vemos un témpano de hielo. Nosotros generalmente vemos los modelos tridimensionales, esa es la parte que nos enseña BIM, pero para poder hacer verdaderamente un método de trabajo BIM, nosotros tenemos que trabajar en lo que son normas y protocolos. Ya existen una serie de normas, tanto internacionales como nacionales en Costa Rica, sobre el tema BIM. Tenemos que empezar a mapear los flujos de trabajo. Recordemos que todo este tema es un tema de transformación digital también. Y entonces, la transformación digital no es solamente digitalizar, sino también es hacer un cambio en toda la estructura de la organización para que por medio de las tecnologías podamos hacer este proceso de transformación digital para ser más productivos
y para poder ser más eficientes. Entre otros de los elementos, bueno, digo yo en el organigrama, pero sería todo el organigrama de la organización puede cambiar cuando nosotros queramos hacer este tipo de transformación o trabajar en BIM. Hablamos de lo que es la gestión de la información. Nosotros tenemos que tener estructuras de datos diferentes para poder accesar de manera fácil la información cuando ésta se requiera. Entonces, todo esto que está debajo del témpano de hielo y que generalmente no se ve, son los elementos fundamentales para que el método de trabajo BIM exista y que sea efectivamente un método de trabajo eficiente y que verdaderamente estemos hablando de BIM. Porque también cuando vemos este témpano de hielo, pues nosotros sabemos que no es BIM. Digamos, BIM no es un modelo tridimensional sin información. Sería totalmente opuesto a lo que estamos tratando de definir. Tampoco son dos modelos tridimensionales que no están conectados, porque parte de esto es el trabajo colaborativo, elemento que tenemos por acá. Otro tema importante que no es BIM es cuando nosotros hacemos un modelo para la parte de la tercera dimensión y cuando pasamos al proceso de la cuarta dimensión, que es correspondiente a la parte de tiempos, o a la quinta dimensión, que es la parte de costos, este modelo en 3 dimensiones no esté diseñado o no esté estructurado para poder pasar a las demás dimensiones del BIM. Entonces, con esto, nosotros podemos tener una clara definición o visualizar, en pocas palabras, que el BIM, y vuelvo a la definición inicial, es un gestor, es un método de trabajo para gestionar la información por medio de modelos tridimensionales. Ahora bien, ¿qué beneficios nos lleva a esto? Esto, bueno, tiene una serie de beneficios y nosotros podemos ver este ciclo de vida del BIM, que también nos termina de anillar toda la idea. Nosotros podemos empezar desde lo que es la parte de programación, como les indiqué en un principio, tener todos los, por ejemplo, pensando en una carretera, las diferentes opciones o casos que podamos tener de una carretera y escoger la que sea óptima. Después ya iremos a lo que es el diseño conceptual. Aquí tendríamos lo que ya, al tener este diseño y ya como saber cuál es nuestra última versión del proyecto, ir a la parte de detallado y empezar ya pues a ver cada uno de los elementos y las dimensiones finales del mismo. Aquí hay un proceso de análisis. Hay que ver que estos análisis pueden ser análisis estructurales, pueden ser análisis de sostenibilidad del edificio, pueden ser análisis energéticos también. Posteriormente ya se genera todo lo que es la documentación del proyecto para que pasemos a la parte de fabricación y construcción. Aquí, bueno, hablan un poco de la cuarta dimensión de tiempo y costo, que son muy propias de la construcción, digamos. Ya no solamente es tener el cronograma en un proyecto o en un Excel, sino poder ver este proyecto en un modelo que se vaya armando con respecto al tiempo. Y esto le va a permitir al constructor ver errores que se pueden evitar antes de que el proyecto se construya. De igual manera, se pueden ver conflictos entre las diferentes disciplinas que nosotros tenemos dentro del proyecto. Pienso en la parte eléctrica, mecánica, topográfica. Por ejemplo, a las personas que trabajan en seguridad del trabajo, digamos, en seguridad laboral, poder ver la disposición de las escaleras de emergencia, las pasarelas para la limpieza de vidrios, etcétera, digamos, poder verlo mucho antes de que esto sea construido. De igual manera, los proveedores y los dueños. Esto va a permitir que en la virtualidad nosotros podamos crear diferentes escenarios mucho antes de que lo construyamos. Y definitivamente, esto es un elemento directo del ahorro de costo. De igual manera, otro elemento en este ciclo de vida de la logística de la construcción. El BIM nos permite ver en qué momento es oportuno poder incluir una grúa, poder tener los lugares donde vamos a botar los materiales, donde vamos a disponer los materiales para construcción, en qué volumen. Pensemos un poco en las ciudades, que es parte de este tema. Nosotros no tenemos mucho espacio para poder tener stock de materiales, ya sea tierra, concretos,
perdón, cemento, lo que es los aceros, estructuras prefabricadas, etcétera, tenemos que tener toda una logística para ver en qué momento nosotros vamos a poder tener estos elementos y que sean oportunos de acuerdo al espacio que tenemos dentro de la construcción. De igual manera, si hay que hacer algún tipo de excavación, bueno, cuáles son los vehículos que vamos a poder pasar por estas zonas y cuáles definitivamente no, dónde vamos a disponer las oficinas, entre muchas de las cosas que tienen que ver con la logística de la construcción. Finalmente, llegamos a la parte de operación y mantenimiento. Todo esto que vimos acá de programación, diseño, documentación y llegar hasta la parte de construcción, esto es una parte del proyecto, pero recordemos que el mayor tiempo que va a durar la obra va a ser en la parte de operación y mantenimiento y generalmente son 70, 80 años que duran los proyectos. Entonces, o más que los proyectos, la parte de operación y mantenimiento. Y en operación y mantenimiento, pues el BIM también se hace presente en la parte de gestión de activos, gestión de espacios. Si nosotros queremos llevar el mantenimiento predictivo de los aires acondicionados, de lo que son luminarias, lo que son bombas, equipos, podemos tener toda una serie de información disponible para poder hacer este mantenimiento preventivo y poder prácticamente presupuestar año a año lo que efectivamente se va a gastar producto de esta operación. Finalmente, aquí se bifurca el ciclo de vida y tenemos la parte de renovación, que si nosotros queremos agregar una parte adicional, si queremos demoler una parte de la obra, pienso un edificio o cualquier otro tipo de obra, nosotros vamos a tener información de entrada que me van a permitir que estos construcciones nuevas o renovaciones o algún tipo de modernización sea mucho más sencilla debido a que sé por dónde pasan las tuberías, por dónde pasa el cableado, cuántos elementos tenemos, qué tipo de elementos tenemos para ser cambiados, producto de toda esta gestión de información. Nuevamente veo y pienso en lo que es un método de trabajo para la gestión de información. La otra parte de la bifurcación es cuando nosotros llegamos al proceso de demolición y, la parte de desmantelamiento. Esta parte es importante y se relaciona mucho en el proceso de análisis, principalmente en la parte ambiental, porque nosotros podemos desde etapas muy tempranas del proyecto poder identificar cuáles elementos de la edificación son reciclables, cuáles no son reciclables y cuáles son elementos que tienen que manejarse con cuidado producto a que son contaminantes. Entonces, desde las grandes etapas iniciales, nosotros cuando hagamos el proceso de demolición, podemos determinar los volúmenes de estos materiales y disponerlos de manera segura. Al tener también estos volúmenes, pues nos permite también saber cuánto va a ser el proceso y logística para todo el proceso de desmantelamiento o demolición. Finalmente, con respecto al BIM, nosotros tenemos una serie de beneficios. Estos son algunos de beneficios, pero todavía hay mucho más beneficios que podemos sacarle provecho a este método de trabajo. Entonces, mejora en la comunicación y colaboración. Definitivamente, este es un método de trabajo que es totalmente colaborativo. Los que hemos vivido, pues, el tema, vemos que constantemente hay una colaboración, hay una comunicación intensa, bien estructurada de cómo hacer las cosas. Con respecto a la segunda parte, que es reducir los errores y omisiones, pues efectivamente, cuando nosotros trabajamos en BIM, y como los indiqué en las líneas anteriores, cuando nosotros hacemos el trabajo de conflictos, o sea, cuando yo me siento y veo lo que hizo el ingeniero estructural versus lo que hace el ingeniero mecánico, o lo que hace el ingeniero eléctrico versus lo que tenía el arquitecto, y empiezo a hacer el ejercicio de ver cuáles son los conflictos, si hay algún tipo de choque de tuberías, si hay alguna perforación no deseada de una pared, si hay elementos que se han olvidado,
en la parte de omisiones, todos estos elementos pues definitivamente se reducen. Pienso que nunca va a ser cero porque siempre hay cosas que fallan, pero definitivamente de tenerlo por medio de un modelo BIM y no tenerlo por un método BIM, la diferencia es apabullante. La verdad es que la cantidad de errores o cuestiones no deseadas que se van a ver en la construcción es sumamente importante o grande, digamos, es una diferencia importante haciéndolo por medio del método BIM. Que incrementa la eficiencia y productividad, pues efectivamente, este tema, digamos, incrementa mucho lo que es la productividad y mucho del BIM y de trabajar con este método es en el proceso de productividad. Nuestros trabajos, al poder hacer o trabajar dentro de la virtualidad, nosotros podemos definitivamente hacer una mejora de procesos. Recordemos que hablamos de los flujos de trabajo, hablamos de la mejora de procesos y definitivamente esto lleva a una mejora de productividad y obviamente ser más eficientes en este proceso. Mejora la toma de decisiones. Sí, nosotros, la información es poder y el tener información, nosotros podemos tomar una serie de decisiones acertadas o mucho más precisas que definitivamente no tenerlas. Entonces, todo este proceso que hemos hablado, pues se refiere acerca de la información y la información nos permite tomar decisiones. De hecho, el objetivo final del BIM es poder transformar los datos en información y la información en decisiones asertivas. Finalmente, bueno, con lo que hemos hablado, pues es evidente que también se reducen los costos. No es lo mismo encontrar errores en el proceso constructivo, donde ya las cosas están en caliente, como se dice en el campo, sino poderlo ver en una oficina, sentarse, discutir, ver cómo se puede mejorar y efectivamente eso es mucho más económico que toparse los problemas en el campo. Entonces, además de que si se requiere hacer algún tipo de cambio, no se sabe si se tiene todos los materiales y hay que hacer una nueva compra, todo eso suma para que sean mucho más caros. Y finalmente, en lo que es la parte de sostenibilidad. Recordemos que la sostenibilidad se divide en la parte económica, ambiental y social. Entonces, nosotros podemos, desde los tres ejes que acaba de mencionar, pues incrementar y mejorar la parte de sostenibilidad en la parte ambiental, ahorro de materiales. En la parte social es interesante porque hemos visto, y no solamente lo digo yo, sino que hay un libro que efectivamente cuando lo leí me llamó mucho la atención porque se refería a las ventajas de trabajar con BIM, pero lo veían desde el punto de vista técnico, digamos, cuál es el beneficio, el cobeneficio y el beneficio sociocultural. Y entonces, nosotros lo experimentamos, por ejemplo, cuando uno trabaja como diseñador y está con los constructores, generalmente hay mucho roce, pero al tener los modelos y diseños claros, ese problema, si lo podemos hablar de esa forma, se disminuyen mucho. Digamos, más bien las cosas empiezan a fluir. Y sí, hay una mejora en la parte social de cómo hacemos el trabajo, hay mayor credibilidad en nuestro trabajo. Y entonces, estos son parte de los beneficios. Habrá muchos más, digamos, sería muy extenso solo hablar de los beneficios, pero tal vez rescatamos uno de los más importantes. Ahora bien, con respecto al SIM, ¿qué es City Information Modeling? Al igual que el BIM, eso es como una parte escalable de lo que ya hemos visto. Esto, bueno, aplica muchos de los principios que ya hablamos sobre el manejo de información, sobre el manejo de conflictos dentro de las diferentes disciplinas. Y esto pues nos ayuda en mucho a gestionar desde el punto de vista de la ciudad la parte de edificaciones, infraestructura, entre otros. Entonces, todo lo que es, pensemos en la parte de la edificación, cuando hablamos de
los equipos mecánicos, los equipos de las partes eléctricas. Pensemos igual en la ciudad, pero pensemos en, por ejemplo, lo que son los sistemas de alcantarillado. Cuando nosotros tenemos que hacer una reparación dentro de la ciudad, si tenemos la información a mano por dónde pasan los alcantarillados, por dónde pasan los ductos de fibra óptica, por dónde pasan los ductos del agua potable, etcétera, nosotros podemos gestionar y tener información de tal manera que nos ayude y nos simplifique también el trabajo. Eso tiene que ver nuevamente con la parte de productividad y tiene que ver con toda la parte de eficiencia de lo que es una ciudad. Acá es cuando ya entramos pasamos de lo que es el BIM a lo que son ya las ciudades y cómo podemos, y bueno, y que se ha hecho es poder replicar este conocimiento que se da en el método de trabajo BIM a través de las ciudades. Es un paso grande porque ya es algo más complejo, tenemos una cantidad increíble de datos que procesar. Acá más adelante pues veremos que la información o la estructura de datos que tengamos dentro de los modelos BIM se requiere que esté pensada también para las ciudades inteligentes, de tal manera que nosotros podamos recopilar esa información de manera sencilla, estructurada y sistemática en las ciudades. Entonces, con respecto a lo que es el modelado de información de la ciudad, es prácticamente tener otra vez toda esta información de las edificaciones, carreteras, puentes, acueductos, alcantarillado, luminarias, como si fuera un gran edificio, pero pensando en la parte de ciudades. Y esto pues nos genera una serie de beneficios que vamos a hablar un poco. Cuando nosotros hablamos de mejorar la planificación, pues efectivamente se refiere a que nosotros con la información, si tenemos, o lo que nos ha pasado muchas veces, hay una carretera, se mejora la carretera, pero atrás hay que hacer un trabajo, una reparación en la parte de acueductos y también hay que hacer un levantamiento porque ahí pasa una cañería y entonces también hay que repararla y finalmente la carretera que duró como 4 años para que se reparara, a los pocos meses está otra vez destruida. Entonces, esto es un punto que el SIM mejora porque tenemos información no solamente de las edificaciones, sino también de toda la información referente a la infraestructura de la ciudad. Y nuevamente, pensando en una ciudad inteligente, esto nos permite hacer tomas de decisiones. Y aquí es muy interesante porque ya la toma de decisiones no se basa solamente en cómo hago las cosas, sino a qué hora hago las cosas para que tenga menor impacto. Al escalar esto a las ciudades es totalmente, bueno, totalmente diferente, no es el mismo temática, pero entran otras variables que no entran en la parte del BIM. ¿Cuál es el mejor momento para hacerlo? Si si lo que estoy planificando choca con algunas otras planificaciones, nos ha pasado de que hay reparaciones importantes en la carretera, pero a los pocos kilómetros hay otra y entonces las presas se multiplican producto a estas mejoras que se están haciendo en la ciudad, pero que se están haciendo de manera no sincronizadas. Las ciudades, bueno, tienen una serie de personal que la ven, que le dan el mantenimiento y efectivamente poder sincronizar todas estas nuevas reparaciones, pero desde un punto de vista más inteligente, con más información, con mejor toma de decisiones, en definitiva, pues ayuda a poder balancear los equipos de trabajo que van a atender cada una de estas reparaciones. De igual manera, cómo se maneja el flujo de dinero, de efectivo, para poder atender varios de estas mejoras o reparaciones dentro de la ciudad. Entonces, esto definitivamente mejora la productividad y eficiencia. Reduce costos, al igual que el BIM, pues nosotros vamos a tener una reducción importante de gastos. El simple hecho de hacer una reparación, y a veces uno dice, ¿cómo es que van a hacer una reparación a estas horas del día? Detiene el tránsito, hay un desgaste en las personas, hay un desgaste en
en cómo van los vehículos. Son condiciones muy complicadas para poder trabajar también, no es tan fácil. Hay pues algunos riesgos implícitos. Tenemos que incluir a las personas de tránsito para que puedan mejorar el flujo de vehículos. Más en cambio, si nosotros pues tenemos un plan, todo plan va a tener un impacto, eso sí es cierto, pero depende en el momento y en las situaciones que se hagan, será mayor o menor. Y entonces esto es donde cae directamente nuevamente en la parte de los costos. Mejora la sostenibilidad, como ya les había comentado un poco, vamos, la sostenibilidad está dividida en la parte económica, que efectivamente el simple hecho de hacer una reparación a mediodía es un impacto económico, no solamente para los bienes y servicios que se están trasladando, sino para los mismos negocios que están alrededor o lugares que tal vez no están tan cercanos, pero están esperando que los productos lleguen. Entonces, eso es parte de la mejora en la parte económica. En la parte ambiental, pues definitivamente lo que es el humo, lo que es el gasto de gasolina, pues es un elemento que se reduce, no se va a eliminar porque recordemos que todo tiene un impacto, pero que se puede mejorar. Y en lo social, eh, definitivamente, digamos, poder gestionar bien una mejora dentro de, pensemos que están haciendo un bulevar y todas estas partes de mejoras sociales con información, pues definitivamente impacta la parte social. Otro elemento es de la mejora de la calidad de vida de los habitantes. Bueno, para el año 2050, bueno, esto es un dato que se ha visto mucho, que para el año 2050 hay una mayor cantidad de personas, digamos, está cerca que el 70% de la población va a vivir en ciudades, y entonces entramos a la parte de calidad de vida. Entonces, cuando uno dice calidad de vida, piensa que es que va a vivir mejor, sí, pero ¿en qué elementos? Entonces, tiene que tener un bienestar físico, tiene que representar también un bien material, un bien social, un bien intelectual y emocional. Todos estos elementos, estos 6 elementos que acaba de comentarles, 5, perdón, son elementos que tienen que ver con la calidad de vida. Si usted solo tiene uno o dos de estos, no estamos hablando de calidad de vida, tienen que ser los mismos. Entonces, desde la parte física, en la parte de salud, de tener más espacios, la gente que vaya a vivir en las ciudades, tener espacios para hacer deporte, para tener limpieza en el aire, eso tiene que ver con la parte física. En la parte emocional, bueno, el estrés, el mismo hecho de la delincuencia, tener ciudades inteligentes, que hayan cámaras, que se pueda distribuir bien la policía en los centros de calor de delincuencia, son parte de todos estos elementos que necesitan información para que sean adecuados y se pueda mejorar efectivamente la calidad de vida de los habitantes. Finalmente, el último beneficio es optimizar la gestión de los activos de la ciudad. Al igual de que nosotros cuidamos los activos con el BIM, pues la ciudad tiene una serie de activos como los parques, algunas carreteras, puentes, acueductos, que pues necesitan su operación y mantenimiento y tienen que gestionarse de una manera efectiva. Pues pasar de lo que es la operación y mantenimiento preventivo, correctivo a una operación y mantenimiento preventivo. Entonces, estos son algunos también nuevamente de muchos de los beneficios que podemos tener con el SIM. Ahora bien, el ingeniero Orlando Murillo pues les va a hablar sobre la relación entre el BIM y el SIM. Muy bien, muy buenas noches. Vamos a relacionar entre el BIM y el SIM y ir aquilatando las cosas que nos ha comentado el ingeniero Morales. Entonces, ¿qué es un sistema de información geográfica? Para muchos de ustedes, pues es algo reconocido completamente. Últimamente he estado escuchando hasta el tema de la geomática, que es un tema de unas formas de llamar a la topografía y en donde se estudia y se gestiona la información geográfica y se vuelven útiles para otras ciencias, para otras ingenierías, pero en realidad es lo que ha venido comentando él, ese marco de trabajo que gestiona y analiza todos esos datos, arraigado a todo lo que tiene que ver con la geografía, integra los diversos tipos de datos y es lo que ocupamos para el SIM.
porque está teniendo la ubicación espacial y teniendo capas de información para esa visualización. Y entonces tenemos mapas y escenas en 3D y podemos tener teledetección y podemos tener otras muchas capacidades que se pueden y habilidades que se pueden explotar para el desarrollo de las pruebas conceptuales en las ciudades por medio del SIN, que en este momento voy a detenerme y decir Cities Information Modeling, pero también es colaborativo, también es de información y sabemos que siempre el oro de este día son los datos, y los datos primero se obtienen crudos, se analizan, se hace analítica y se toman decisiones con respecto a todo esto que nos van a dar estos sistemas. Y entonces, con esos datos como patrones relacionamos muchas cosas. Siguiente. Entonces, ¿cómo relacionamos BIM, SIN y los sistemas de información geográfica? Al hablar de que tal vez el BIM es un árbol dentro de un bosque, estamos hablando de que SIN es el bosque. Y que las formas de pasar de una cosa a la otra a mayor escala y con mayores contenidos de memoria en los hardware y en los software, pues nos van a obligar, o no a obligar, sino a tener que utilizar sistemas de información geográfica, porque lo podemos ver de la siguiente forma, y se los cuento cuando uno se dedica a esto y se acerca a una persona que está ya en el negocio del software y le pregunta, bueno, ¿serán los mismos software de BIM los que se usan en SIM o hay específicos para SIM? Entonces, básicamente la respuesta es que SIM es similar al BIM, en teoría, pero el SIM modela ciudades grandes, extensiones de terreno y obtiene información de GIS. Entonces, ahí, como comentaba Leonardo, pues ya tenemos sistemas de alcantarillado, sistemas de electricidad y ahora les comento más cosas. Y entonces, que, por ejemplo, con un software como Revit, sería muy pesado para usar en SIM. Entonces ahí aparecen, al igual que hablaba de la geomática, con esa profesión muy asociada a la topografía, a nuestros ingenieros topógrafos, las herramientas GIS y por el lado de Autodesk, el InfraWorks, por citar algunos tipos de software. Y también hay otras marcas, ¿verdad? Que podrían desarrollarse, no quiero hacer aquí, digamos, publicidad a nadie, pero se ve uno obligado a veces a tener que llamarlas por su nombre, porque son las que están vendiendo las soluciones para poder trabajar, ya sea con nubes de puntos, y a veces cosas que no se ven en el entorno de datos, el CDE de una aplicación, pues sí se pueden ver en la aplicación de otros datos, porque ya se desarrollan proyectos de gran escala y entonces hay que agregar más información. Entonces ya vamos a querer ver los datos en la nube y para pasar a un 100% de información que lo convierta también en algo BIM. Entonces sería, digamos, usualmente para videos que quisiéramos desarrollar o presentar en esta exposición, pues crearlo, porque usualmente las casas fabricantes de software están utilizando más, digamos, el BIM, y en cambio al SIM todavía no se le ha dado, digamos, el desarrollo de videos, si no tendríamos que bajar un modelo y crearlo para poderlo explicar. No obstante, hay ya pruebas de concepto, y tenemos pruebas de concepto del SIM en donde podemos ver ahí datos interesantísimos, ¿verdad? Una ciudad está llena de servicios, y esos servicios sirven para atender las necesidades del ciudadano, y ahora más adelante vamos a hablar con respecto al tema de las ciudades inteligentes, y la relación con respecto a estos dos tipos de metodologías de trabajo o tecnologías incorporadas en una tabla de elementos de tecnología que hemos desarrollado, así como está el SIM, el BIM, también están los nuevos materiales como el grafeno o los drones o otras cosas que vamos a comentar. Pero entonces ya en estas pruebas de concepto podríamos ver edificios, podríamos ver cómo visualizar los nuevos datos, podríamos ver el promedio de la velocidad en una carretera, las velocidades del tránsito, datos socioeconómicos. Podríamos ver los consumos de energía de la ciudad, de los edificios, también la capacidad de la energía fotovoltaica, así como el consumo del agua o la vivienda o la salud. Y todo esto pues nos va a traer grandes beneficios. También los bienes raíces, el negocio de las bienes raíces, pues se podría llegar a gestionar de la mejor forma. Y entonces ahí tenemos siempre la misma experiencia que con BIM. Pues necesitamos gestionar datos, el oro de ahora o el aceite, como le queramos decir, pero que son importantísimos. Tenemos que ser interoperables entre los diferentes sistemas operativos y por eso hay protocolos de integración, como en algunos casos se mencionan para BIM, como el IFC u otros protocolos que también se usan en ya propiamente el desarrollo de las
modelado de la información de ciudades. Y entonces todas estas capacidades que nos van dando estos nuevos software, nos dan capacidades de algo que cambia la mentalidad. Nos cambia la mentalidad porque anteriormente muchas de las ingenierías, las topografías, las arquitecturas u otras ciencias profesionales, pues se tenían más a temas muy predictivos. En cambio, ahora tenemos la capacidad de visualizar y simular y ayudar a comprender todas estas relaciones espaciales. Y claro está, al final tomar las mejores decisiones para los ciudadanos. Siguiente. Entonces, tenemos todo esto que implica crear esta ciudad. La integramos de varios lados, de varios edificios, como ya lo dije, y atendiendo a ver cuáles servicios públicos y factores ambientales debemos respetar. Entonces, esta transición de BIM a SIM, pues como todo, representa desafíos y toda esta integración y estandarización de datos por medio de protocolos y siempre buscando el intercambio de la información de la mejor manera y que sea interoperable, colaborativo y basado en bases de datos generados a partir de lugares como la nube u otros lugares con los entornos comunes de datos en donde podamos trabajar. Y así podríamos hacer una exposición aquí de las capas de un sistema de información geográfica, en donde ya hablamos de que juega un papel fundamental en la transición del BIM al SIM, ya que son grandes cantidades de datos, grandes escalas de territorio, y que pues ya empezamos a pensar ya no en un edificio como un árbol, sino en una ciudad como un bosque, en donde podemos planificarla y nuevamente tener buenas decisiones con respecto a estas planificaciones. Ejemplos como los de nuestro país, ahorita tenemos la ciudad gobierno ahí, que la podríamos analizar de alguna forma. Tenemos también el desarrollo de los transportes, cómo desarrollar el ferrocarril, las nuevas líneas de ferrocarril, cuál sería la mejor forma de hacerlo, o cómo podríamos hacer con la sectorización, cómo podríamos traer los sectores a la ciudad capital, o cómo podríamos trabajarlos en las áreas rurales. Y para todo eso podríamos hacer sensibilizaciones y simulaciones con esos datos espaciales, que son datos dinámicos, que son datos de espacio, que son datos que nos dan rápidamente una forma diferente de ver el mundo. Entonces, siempre llamando el entorno común de datos, en donde todos esos datos van a tener su repositorio y verlo como algo importantísimo, porque eso es lo que pretende ser o es la plataforma colaborativa en donde vamos a trabajar con todas estas expresiones que hemos dicho, que se repiten constantemente en el tipo de tecnología o metodologías de trabajo que imponen el BIM y el SIM. Y sobre todo facilitar ese intercambio, flujo de información, que sea en tiempo real, que sea de una forma de trabajo transversal, que sea una forma de contratación de nuevos negocios o de casos de negocios para poder analizarlos y sobre todo siempre atendiendo a los términos que hemos venido aprendiendo ahora con el tema de los hackeos y la ciberseguridad, a integridad y seguridad de esos datos del proyecto. Entonces, esta perspectiva más amplia ya nos va a dar esas relaciones con los más grandes sistemas urbanos. Entonces, nos va a permitir analizar todas estas infraestructuras urbanas, como les decía anteriormente, de proyectos ya nacionales o de ciudades, con un enfoque de poder atender mejor las necesidades y los servicios, y de una manera siempre incluyendo las variables ambientales de eficiencia y resiliencia. Ahora vamos a detenernos un momento en la ciudad inteligente. ¿Existirá una ciudad inteligente sin BIM o con SIM? ¿O una ciudad inteligente puede existir por sí misma? Y vamos a hablar de las dimensiones de la ciudad inteligente. Según la normativa, porque hemos venido trabajando, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en ese caso las instituciones como el ICE también, en normativas de BIM y en normativas de ciudades inteligentes, desarrollando ya más de 15 normas en estas ciudades inteligentes. Y podríamos hablar de las dimensiones diferentes. ¿Qué se requiere en una ciudad inteligente para la gobernanza? Pues participación ciudadana ante todo. Ante todo, para la calidad de vida, pues una mejor calidad de vida para el ciudadano.
Para el medio ambiente, pues tendríamos entonces una reducción de impactos ambientales. Y para la economía, pues tendríamos ahí hacia la izquierda la forma en cómo detallarlo en cuanto a la innovación, la productividad y la competitividad. Pero para no detenernos aquí en todos los aspectos o en todas las dimensiones, vamos a hablar dos sumamente importantes, el de la ciudadanía y el de la movilidad. Temas tan trabajados últimamente y tan necesarios de enfocar porque necesitamos siempre tener una sociedad educada, inclusiva y activa, porque la educación es la llave de toda ciudad inteligente y la educación es la llave de la sociedad del conocimiento. Por tal forma, necesitamos capacitación y formación continua, y todo esto se ayuda mediante las metodologías y tecnologías que tenemos a la mano, y participación de los ciudadanos en las tomas de decisiones, integración y colaboración colectiva, y participación en la toma de decisiones. Y en la movilidad, como hemos visto, que últimamente hemos tenido ahí entredicho el tema del sistema de las carreteras de circunvalación, de los puentes que no se han terminado, de la gestión del ferrocarril, de la gestión de cómo ir de un lado a otro, de las presas, de las gestiones de baja velocidad en las carreteras, cómo manejar el transporte motorizado, cómo optimizar el tránsito y cómo tener un sistema integrado de transporte, ya sea de forma integrado por la sectorización, de la forma física, de tener concesionarios que puedan llegar hacia el centro de la ciudad en menor número o empresas más reducidas como 12 sectores, como se ha llamado últimamente, y también cómo llegamos a un sistema integrado de pago, de tarifas, de tal forma que ya se están consiguiendo validadores y que próximamente se va a apoyar luego de que se hagan las pruebas de proyectos pilotos, pues validadores y poder pagar con tarjetas de crédito o de débito. Podríamos hablar de estudios de casos que no necesariamente están cerca de nosotros, pero que sí muestran que se ha dado una transición exitosa de un sistema de metodología o tecnología BIM hacia el otro SIM, y se van a dar impactos positivos, que es lo que queremos para los ciudadanos, para la ciudad. Y al final, los que recibimos los servicios y los que recibimos las mejoras por medio de tecnologías, por eso es una aplicación directa del concepto de ciudad inteligente, porque estamos utilizando como un medio las tecnologías para llegar a dar una mejor calidad de vida, sostenible, resiliente, con participación, con emprendimientos, con una forma resiliente de poder aceptar los retos y los desafíos de la industria 4.0 y las nuevas cosas que se vienen promoviendo. Y entonces podríamos hablar de un caso, el caso de Singapur. Ya en Singapur pues se ha dado el caso de una virtualización de la ciudad de Singapur. ¿Y qué es lo que buscan? Una réplica digital en 3D. Y ahí se nos llama la atención con respecto también a acordarnos de los gemelos digitales, ¿verdad? Porque también son réplicas digitales. Y todo en este entorno también nos habla de los gemelos digitales en alguna forma que ahora les comentaré. ¿Y qué vamos a tener mediante este trabajo que se ha hecho en Singapur? La experiencia de saber de que ellos han atesorado los datos topográficos y dinámicos en tiempo real. Y entonces, con plataformas avanzadas han logrado beneficios hacia la ciudadanía por medio de qué? Por medio de simulaciones, pruebas virtuales y resolución de los problemas de planificación urbana. Y todo esto, ¿por qué? Alrededor de lo que ya comentaba Leonardo. Siempre que hay una transformación digital, no quiere decir que vayamos a incorporar más data center o vamos a incorporar más computadoras, sino que vamos a hacer una transformación de clientes, procesos, modelos de negocios, desarrollar nuevas habilidades. Y vamos a también a trabajar mucho en la parte de la administración de proyectos, porque todas son corrientes transversales. Y entonces tenemos que administrar proyectos, tenemos que administrar casos de negocio y toda esta información pues nos va a estar sirviendo y nos va a estar alimentando constantemente. Y así podemos pasar al otro caso que también conocimos, caso de Berlín, que igual lo que pide es una virtualización de la ciudad de Berlín con modelos 3D, con datos nuevamente geoespaciales. Y es muy importante detenerse ahí, ¿verdad? Porque los datos geoespaciales son importantísimos para todo este tipo de resoluciones, en donde definitivamente tenemos que mirar hacia allá las profesiones nuestras, las diferentes formas de cómo expresarnos ahora en el nuevo mundo, con nuevas habilidades para las nuevas carreras, o no nuevas carreras, sino las mismas, pero con nuevas formas de trabajar.
Y entonces, ¿qué permite este modelo 3D estándar? Con datos geoespaciales. También lo mismo, acceder a explorar virtualmente a Berlín. Y entonces, ¿cómo vienen los beneficios? Pues con aplicaciones de información detallada sobre edificios, lo mismo que les comentaba antes, elementos urbanos, cómo hacer una planificación urbana, cómo hacer los estudios de evaluación de impacto ambiental, cómo hacer una gestión de la infraestructura y, ¿por qué no? Algo que en todas las grandes ciudades que visitamos se da con mucho lujo de detalles, el turismo virtual o el seguir el patrimonio de una forma ordenada y aprovecharlo para fines turísticos. ¿Y todo mediante qué? Mediante hacer simulaciones, mediante hacer análisis espaciales. Y entonces podemos llegar a sentir la ciudad, a conocer la ciudad, porque la ciudad es viva. Y al conocer la ciudad, podemos ver cómo va funcionando, cómo se va desarrollando y cómo nos vamos incorporando a las diferentes tendencias que se puedan ir dando. Y no necesariamente ya estar mediante métodos prescriptivos que antes era irregular, establecer o formular cosas escritas en piedra, pero que no respondían a las necesidades de las ciudades ni de los ciudadanos. Entonces podemos desarrollar más servicios, más aplicaciones, más plataformas de información ciudadana y finalmente salen beneficiados los ciudadanos y el concepto de ciudad inteligente pues se va cumpliendo de esa manera. Ahora, conversando de todo esto, ya pudimos pasar y hablar un poco de la anterior diapositiva, que se quedaba así, de que tenemos a la mano, además de estas tecnologías emergentes como el modelado de la información de la construcción, como el modelado de la información de las ciudades a mayor escala que el BIM, la realidad virtual y realidad aumentada, que ya podemos hacer cosas como las que hemos visto, por ejemplo, en visitas anteriores o en formas de relacionarse con la Asociación Estadounidense de Ingenieros Civiles. Hay un proyecto que es el Megacity 2070. Es un proyecto basado en lo que se llama visión de mundo o World Vision, de tal forma de que hay nuevas cosas emergentes que se pueden ir dando y que necesitamos atenernos a conocer, que los tenemos en la mano por medio de los recursos que tenemos en el colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, y entonces hablar también de World Vision. World Vision lo usa ACE, y ACE usa World Vision porque este World Vision propone un enfoque integral y colaborativo para la creación de mundos virtuales y narrativas inmersivas. Y entonces, ¿qué nos da? Que fácilmente podemos ver mediante estas realidades virtuales ciudades diseñadas para el futuro, como una ciudad bajo el agua, como un megacity. Ahí el problema es el megacity, ¿verdad? Pues son ciudades de más de 10 millones de habitantes, pero tenemos que reducirlas para nosotros, para también aprovechar esas tecnologías, y ellos también hasta aún afuera del planeta están mediante estos métodos diseñando. ¿Y a qué se atienen ellos? A que mediante enfrentar estos desafíos también aprenden a cambiar los materiales, aprenden a enfrentar los desafíos ambientales y empiezan a darse una serie de cosas como que las diversas disciplinas de la ingeniería, la arquitectura y la topografía pues pueden cambiar para bien, porque ahora ya van a tomar en cuenta nuevas cosas que antes no se tomaban al ver y visualizar con más propiedad lo que puede pasar en una creación de mundos virtuales y con narrativas. Y para eso hasta han hecho películas como Minority Report o Fight Club, que los invitaría pues que los vean porque tiene que ver con esos mundos futuros de World Vision. Y asimismo hay lugares como Colombia, en donde últimamente pude estar en un programa Progresa Fenicia, en donde quieren desarrollar una ciudad, una propuesta sostenible que busca ser un piloto de ciudad inteligente, igualmente con una prueba de concepto en donde gemelos digitales y cosas de este tipo se utilizan para llegar a tener dentro de la ciudad una apuesta a priorizar la movilidad verde, mejorar la gestión integral de los residuos y siempre entrar en este concepto de las ciudades inteligentes, de la economía circular, promoviendo siempre el uso de las energías renovables y también implementar microredes. Por eso hay los ingenieros electricistas, los ingenieros de mantenimiento industrial y todos muchos estamos unidos y trabajando porque ya las carreras son transversales, son colaborativas también en ese sentido, asimismo con los sistemas de información, asimismo con las formas de cómo aplicarlos en el ejercicio profesional. Semáforos inteligentes, medidores de agua para uso racional, y de todo eso caracteriza a la ciudad inteligente. Y ahí quedarían las soluciones de Internet de las Cosas, que las podemos aplicar. Y quedarían también las Big Data y la inteligencia artificial. Y también destruir mitos, como que si no existe 5G, no puede existir una ciudad inteligente. No, la ciudad inteligente puede existir
a pesar de que tenga una tecnología de muy alta gama o una tecnología apenas necesaria, lo importante es que las cosas funcionen, que se vuelvan prácticas, sostenibles, ambientales y cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias. Abrimos el espacio para consultas. Pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano. Yo les puedo activar el micrófono. Bueno, mientras se animan a preguntar, les doy la palabra a los panelistas para que nos colaboren con unas palabras de cierre, mientras voy pasando la evaluación de la charla. Muy buenas noches a todos, agradecerles en esta gestión que estamos realizando para poner a nuestros colegios a la altura de las visiones futuras, a poder coordinar cosas de gestión futura que estamos viviendo, porque la información guardada no produce nada, pero si la podemos compartir, produce poder entre todos nosotros, y nos puede dar esas nuevas visiones de mundo y nos puede dar mejores herramientas para enfrentar los desafíos a los que nos enfrentamos en nuestro país, en nuestra ciudad, en diversas formas de la planificación urbana y de los grandes temas de índole constructiva y de índole de infraestructura y de índole de calidad de vida, movilidad sostenible y temas ambientales. Entonces, les agradezco la participación y estamos anuentes a recibir las consultas que deseen. Gracias. Don Leonardo. Bueno, sí, de mi parte, pues la verdad, pues agradecerles. Creo que hay cerca de 50 personas. El tema este es un tema grande, digamos, estamos hablando ahorita del qué es el BIM, qué es el SIM, qué son ciudades inteligentes. Sin embargo, viene la otra pregunta, ¿cómo se hace? Digamos, y este es el gran reto que tenemos como ingenieros, ingenieras, arquitectos y cualquier tipo, digamos, de profesión, porque esto, eh, hay una frase que siempre uso en la parte del BIM, y es que el BIM nos va a afectar sea que lo implementemos o no, pero todo el tema de ciudades inteligentes, de SIM, son igual, digamos, es un tema que viene, que hay que prepararse, y no es prepararse para saber del tema solamente, sino que esto al fin y al cabo nos va a afectar directamente en nuestro bienestar. Entre más sepamos sobre este tema, entre más haya mesas de discusión, entre más haya una serie de foros, pues efectivamente pues habrá más información, va a haber mayor cantidad de criterio para poder llevar todos estos temas a un buen puerto y poder aplicarlos en Costa Rica. Y creo que ese es el gran objetivo, digamos, poder hacer que estas cosas sucedan. Hablaba Orlando de la parte de los ferrocarriles, hablaba sobre la parte de las líneas de buses. Vemos cómo cada vez más la gente pues está viviendo dentro de la ciudad. Digamos, vemos una serie de desarrollos alrededor de varios centros en Sabana, en Paseo Colón, de edificaciones verticales donde cada vez las personas pues están buscando más la ciudad. Y así es, digamos, no está pasando nada extraño, así es y así va a ser, donde los centros de trabajo pues vamos a estar cada vez más cerca. Y entonces esta ciudad que nosotros queremos tanto, que queremos que se mejore, pues efectivamente con este tipo de elementos de tecnología, de nuevos métodos de trabajo, pues van a ser posibles. Entonces más bien invito a todas las personas a que se unan a investigar, a poder hacer estos foros de discusión, que en la discusión es efectivamente donde nosotros sacamos el valor de las cosas. Solo discutiendo sabremos exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, más bien, muchas gracias por la atención y estamos abiertos a las preguntas. Muchísimas gracias a los panelistas. Ya tenemos por acá algunas preguntas. La primera de don Cristian Redondo dice, ¿existe a nivel país algún programa que lleve esa línea de desarrollo?
Con respecto al BIM, digamos, sí hay una serie de avances, digamos, por lo menos en la parte del BIM, con respecto a febrero del 2020 se hizo una estrategia y en febrero del 2022 se tiene un plan o una hoja de ruta. Esta hoja de ruta la componen una serie de cerca de 45 actividades, las cuales la idea es que nosotros podamos implementar el tema BIM de aquí al 2024, y le pongo 2024 entre comillas, porque habrá que actualizarla porque no ha quedado mucho tiempo con el cambio de gobierno, pues no se ha podido avanzar como se desee, pero sí hay una serie de intenciones desde el punto de vista privado, pues hay un gran avance en el tema de BIM y con respecto a la parte pública, pues muchas instituciones ya están trabajando en BIM, tal vez de una manera incipiente, pero se está trabajando, se tiene una comisión interinstitucional para poder atender el tema de implementación BIM a nivel país. Además, y sé que de igual manera con la parte de ciudades inteligentes, por medio de INTECO, se han hecho una serie de normas, digamos, en el caso de BIM, tenemos cerca de 17 normas relacionadas al tema, y si la memoria no me falla, en la parte de ciudades inteligentes anda cerca de 15. No sé, Orlando, qué nos puedes ampliar, si quieres ampliar sobre esta pregunta? Sí, claro, todo lo que tiene que ver con ciudades inteligentes ha venido en los programas nacionales de desarrollo de las telecomunicaciones y se está tratando de implementar siempre por medio del MISID y por medio de las políticas de planificación, ciudades inteligentes en diversas formas en los diferentes lugares. Las municipalidades se han visto abocadas también a tratar de desarrollar eso y entonces se presentan planes pilotos. Hay ciudades inteligentes propuestas como la ciudad de Curriabat, que utiliza un modelo de Ciudad Dulce o Sweet City, en donde ellos plantean muchas cosas interesantes que son dignos de analizar, que no necesariamente incorporan tecnologías de punta, sino que son temas de ciudad inteligente ambientales, pero que siempre las tecnologías pues van de la mano porque es la base para poder desarrollar este tipo de proyectos y por eso hemos desarrollado, por medio también de la participación nuestra del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, pues estas normas, de tal manera de que tenemos normas en muchos rubros que pueden conocer a partir de que nos indiquen cuáles normas quieren conocer, estaríamos pues dándoselas a la mano o hasta podríamos hacer otra conferencia con respecto a solo normativa. Muchas gracias. La siguiente consulta es anónima. ¿Hay alguna hoja de ruta o acercamiento a las municipalidades para dar a conocer esta metodología? Bueno, el trabajo por lo menos que ha hecho el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos es acercarse a las municipalidades y proponerles trabajar con ellas de la mano, de forma tal que se puedan hacer diagnósticos, así que se pueda ahondar en las necesidades de cada una de las municipalidades, entonces poder lograr llegar a tener hojas de rutas, de tal forma de que se puedan desarrollar, no necesariamente solo el tema de ciudades inteligentes, sino las metodologías o tecnologías que se puedan aplicar ahí mediante el modelado de la información de la construcción y más adelante, y por eso estamos hablando de que este webinar pues es de futuro, pues ir ya pensando en el SIM. Y también, pues, acercarnos a las instituciones que están cercanas al federado, como es la Organización de Ingenieros Estadounidenses, que ya también desarrolla World Vision o Future World Vision, que son enfoques para ingenieros, para ciencias, para todo el mundo, para todos los ciudadanos, de tal forma que se pueden implementar cosas similares a la escala nuestra, pero que podrían desarrollar. Muchas gracias. La siguiente consulta también es anónima. En algunos momentos comentaron acerca de generar algún tipo de reglamentación para la aplicación de SIM en el país. La pregunta sería, ¿existe algún borrador al respecto para poder leer o se refiere más a una guía de aplicación? Luego, dígale. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, efectivamente, digamos, por parte de INTECO, y como, bueno, en este caso, don Orlando fue miembro de este panel de expertos en el tema SIM. Entonces, sí existe un borrador, digamos, o más que un borrador, hay una serie de normas para poder regir los lineamientos en el tema de ciudades inteligentes.
Entonces, en la hoja de Inteco, pues uno puede accesar, digamos, no sé si hay algún tipo de palabra clave, don Orlando, como para llegar, imagino que serían ciudades inteligentes, para poder llegar específicamente a las normas que ya están publicadas. Exacto, sí, y también por medio de nosotros en el colegio, pues podemos hacer los links necesarios, porque como participantes de la creación de la normativa, pues somos allegados a poder obtenerlas de una forma u otra. Y luego con el tema de las pruebas de concepto, no sé si han oído el tema de que para 5G, pues se desarrolló entre la Universidad de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Electricidad una prueba de concepto para probar si la tecnología 5G podía desarrollarse o no. Asimismo, digamos, de incipiente estaría el tema de SIN, de que deberíamos empezar ahora, a partir de la normativa BIN, que ya don Leonardo participa en esa normativa de Inteco, al igual que mi persona, en las ciudades inteligentes, pues empezar a generar las pruebas de concepto y entonces como preguntan se podría poner a hacer los primeros bosquejos y esquemas y por eso estamos aquí para tratar de propiciar ese tipo de nuevas formas de desarrollar ya a escala más general el tema SIN. Muchas gracias. La siguiente consulta es de don Cristian Redondo. Dice, ¿algún ejemplo donde Costa Rica pueda ver ese proceso? Bueno, me parece que en Curridabat, que estaba preguntando, que estaba indicando don Orlando, pero creo que esa, yo creo que usted la puede contestar mejor, Orlando. Leo, pero hablemosle del proyecto del ICE con BIN. No el proceso de SIN todavía, porque eso no lo tenemos, pero ya hemos hecho en el ICE el proceso de modernización en una factibilidad de la aplicación de la formación digital en una institución por medio de la aplicación de proyectos BIM. Contásela. Sí, bueno, en el caso del ICE, por ejemplo, nosotros pues hicimos un plan piloto, la verdad es que hicimos un plan piloto que era un poco grande, digamos, porque tomamos lo que era la modernización de ventanas garita, en este caso eh, es un proyecto de cerca de 6 kilómetros, nosotros presentamos este proyecto en el pasado congreso de BIM, de hecho esto está todavía en el YouTube del Colegio Federado. Y entonces, pues mostramos todo el trabajo que se hizo desde la casa de máquinas, tuberías, casa de válvulas, hay un par de represas, también tenemos desarenadores, tenemos, aparte de rejillas, una laguna. Y todo ese tema, pues lo fuimos desarrollando, aplicando efectivamente el tema de BIM. Este tema, vamos, teníamos entornos comunes de datos, se participó una cantidad importante de personas, digamos, en este proyecto y bueno, lo que hacíamos era tomar las diferentes áreas y ponerlas a conversar en temas del modelado, no solamente en la parte de diseño, que es una parte sumamente importante, pero en el proceso de modelado también. Esto lo que nos llevó, pues, es a tener un caso muy interesante, bastante amplio, digamos, grande, y que nos ha generado, pues, mucha información con respecto al proyecto y prácticamente, pues, la idea es seguir haciendo proyectos y nuevos y los proyectos que están hechos. Hay un plan por medio de la gente, el personal de producción también del ICE, de que el parque de activos que tenemos de proyectos hidroeléctricos, poco a poco lo vayamos transformando en modelos BIM para poder gestionar la información en la parte de operación y mantenimiento. Pero bueno, ahí vamos con ese tema que poco a poco, porque es un tema bastante amplio y de la parte ya de digitalización y pues transformar digitalmente estos, lo que eran centros de producción, pues es un trabajo grande y importante que estamos haciendo para poder llevar todo este proceso en los activos del ICE. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente consulta. Es de don Jaime Alonso González. Para Costa Rica, ¿hay posibilidad de desarrollar algunas de nuestros centros de población como ciudades inteligentes? ¿Cuáles van en camino y apuntan a desarrollarse? Sí, la comentamos anteriormente.
varias municipalidades se han enfocado a querer desarrollar iniciativas prospectivas, o sea, de formas de cómo desarrollarse como ciudad inteligente. El caso concreto que tengo más relación y con el que he trabajado más y que tengo pruebas de que es fehaciente el desarrollo de una ciudad inteligente o ciudad dulce, porque no necesariamente tiene que llamarse ciudad inteligente. Puede llamarse de cualquier forma. El tema es que funcione y que aplique la definición de ciudad inteligente, de que el ciudadano esté en el centro de la mejora, en el centro del valor agregado de la municipalidad o de la ciudad. Y entonces le citaría Curriabat como un ejemplo. También hay otras ciudades que han hecho medidas de ciudades inteligentes. Pero tal vez el tema está en integrar cosas. Tal vez hacemos medidas específicas, un punto por acá. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo del poste inteligente, que a veces ve uno un poste inteligente, pero es solo uno, con un solo botón de pánico y con solo una red y con solo una cámara. Entonces no se vuelve algo comunitario o participativo, sino que es una demostración, una medida de que se pueden hacer desarrollos de redes integrales sobre plataformas de datos integrales a los que atenderían, como serían los sistemas de seguridad y vigilancia, que ahí sí varios cantones han tratado de desarrollar sistemas de seguridad y vigilancia mediante cámaras, pero no necesariamente han estado, digamos, enfocados también a la integración sistemática para llevarlos a plataformas de desarrollo de mejor visión y colaborativo con el sentido de gobernanza de que puedan responder a las necesidades estrictas de la seguridad. Bueno, dado que nos hemos pasado ya de la hora, dejamos las consultas hasta aquí. Las que quedan pendientes estarán respondiendo vía correo electrónico. Queremos darle las gracias a todas las personas que se conectaron esta noche con nosotros. Gracias a los ingenieros Orlando Murillo y Leonardo Morales por la excelente conferencia. Recordarles que queda grabada y colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles por si quieren compartirla o volverla a ver. Sin más, entonces damos por finalizada la conferencia. De nuevo, muchísimas gracias y tengan todos y todas muy buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias.